En primera persona. En primera persona. Entrevistas en Radio Q. Estamos en comunicación con la secretaria general de ADIUN, Anaí Rodríguez. ¿Cómo estás, Anaí? Buenos días, el Chino te saluda. Hola, Chino, buen día para vos, para toda la audiencia. Bueno, contame un poquito de evaluaciones, situación de estas medidas de fuerza de ADIUN. Bueno, mira, estamos ahora en estos momentos en un plenario nacional de la CONADO Histórica. Se acaba de votar hace instante un nuevo paro para esta semana, un paro de 48 horas para el día miércoles 11 y jueves 12. Esto se acaba de votar hace menos de 5 minutos, digamos un paro impulsado por la CONADO Histórica, que es la federación que los nuclea, digamos, para impulsarlo a nivel nacional, y este mismo paro se discutiría con el Frente Sindical de Universidades Nacionales para ver si adhieren al mismo. Sí. El reclamo es el reclamo salarial que venimos sosteniendo desde principio de año, de incremento salarial. Ya incluso hay una deuda salarial que tiene el gobierno con la docencia universitaria y con los no docentes. Lo que va del lo que va del año, desde diciembre del 2023 hasta la fecha, vamos perdiendo 60 puntos frente a la inflación. El gobierno tan solo ofreció un 3% para el mes de agosto y un 2% de incremento salarial para el mes de septiembre, es decir, para cobrar recién en octubre. Claro. Entonces, la situación es grave porque los salarios no se vienen a recuperar con los incrementos que está haciendo el gobierno. Tenemos realmente docentes con salarios por debajo de la línea de la canasta familiar, y bueno, frente a ese escenario, un proceso de lucha que tiene los matices, digamos, de toda lucha. Comenzó muy fuerte con un paro de 72 horas este segundo cuatrimestre, luego ha mermado, digamos, la intensidad, y nosotros hemos cuestionado incluso a las dirigencias nacionales, las federaciones, que de 72 se pasó un paro de 48 y luego uno de 24, y ahora se está discutiendo por qué esta semana, digamos, por qué el paro de 48 horas, por un lado, el día miércoles 11, en apoyo a los jubilados frente a este veto que hizo el gobierno ante la ley jubilatoria, y por otro lado, el día 12, que sería el tratamiento en el Senado del proyecto de ley de financiamiento universitario. Pasámelo en limpio, digamos, ¿no habría actividades entonces en la universidad? ¿Qué días? El día miércoles 11 y jueves 12. Sí. El miércoles, bueno, y el paro general, nacional, sí, y el paro general que aprobaron hace instante, ¿para cuándo es? Justamente para este miércoles 11 y jueves 12. Bien, O sea, 11 y 12. 48 horas. 11 y 12. Sí, Bien. 11 y 12. Aquí, bueno, ya el 11 no había actividades o no hay actividades dentro de la universidad, porque como es el día de la docencia universitaria, suele haber asueto dentro de la UNT. Sí. La estaba como prácticamente, pero bueno, a nivel nacional ese día se va a realizar el paro en apoyo a los jubilados contra el veto a la ley jubilatoria. Y el día jueves por la ley de financiamiento universitario, que se trataría, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y se trataría en la Cámara de Senado. Yo, con respecto a la ley de financiamiento universitario, yo quiero hacer una salvedad, porque nosotros tenemos una posición crítica en el sentido de que el Frente Sindical de Universidades Nacionales y las dirigencias sindicales han colocado expectativas en la discusión parlamentaria o lo que iba a suceder en el Parlamento, y se han olvidado del proceso de lucha por nuestros salarios. Esta ley de financiamiento no es una ley que ejecuta, sino que encomienda al Poder Ejecutivo incrementar los salarios de diciembre del 2023 hasta julio, indemnizados por la inflación, es decir, recuperar esa pérdida del poder adquisitivo. Pero bueno, no es una ley que justamente encomienda, sino que, que ejecuta, sino que encomienda el Poder Ejecutivo. Ahora, Anaí, el gobierno anunció, el gobierno anunció que la va a vetar. Entonces, frente al veto de esta ley de financiamiento universitario, nosotros nos colocamos en repudio al veto, como nos colocamos en repudio al veto de la ley jubilatoria.
no porque la ley jubilatoria venga a recomponer toda la pérdida que tiene nuestro jubilado, sino porque es una medida del gobierno que indudablemente para poder colocar un país con superávit fiscal decide meter la mano y ajustar los bolsillos de los trabajadores, los bolsillos de los jubilados, es decir, del sector más débil de la sociedad. Sin duda. La pregunta hacía referencia a eso, porque por ahí, digamos, viste que es difícil para entender a los que no están en el ámbito educativo, por ahí y pensar en abstracto. ¿Cuánto cobra un docente universitario? Yo sé que tienen varias categorías, pero el promedio, ¿cuánto cobra un docente universitario hoy? Mira, partiendo de la categoría más baja, que es un auxiliar de segunda, que vendría a ser un ayudante estudiantil, está cobrando 124.000 pesos. Sí, categoría simple. Sí. Un auxiliar graduado, categoría simple, 155.000 pesos. Sí. Un jefe de trabajo práctico, categoría simple, 200.000 pesos. Luego subamos a una categoría con semidedicación, está cobrando entre 200 a 300.000 pesos. Y una dedicación exclusiva, o sea, full time, eso es está cobrando... pero es dedicación exclusiva, pero es jefe de trabajo práctico, ¿o qué? Claro, un jefe de trabajos prácticos. Sí. Y un jefe de trabajos prácticos con dedicación full, ¿sí? Está cobrando entre 500 a 700.000 pesos. Sí. Y tiene que tener más de 15 años de antigüedad para no cobrar por debajo de la línea de la canasta familiar, claro, que incluso ya está únicamente las dedicaciones o las categorías de adjunto o jefe de cátedra, que son las categorías más altas, las dos últimas categorías más altas, están por arriba del 1.000.000 de pesos, que en estos momentos prácticamente se estima de que una canasta, digamos, una familia para no caer en la línea de pobreza tiene que superar, digamos, esa barrera. Ahora, entonces, en porcentajes, Anaí, sí, digamos, debe haber una tabla, supongo que los que están por arriba de eso, el 70% de los profesores universitarios 70. Está por debajo de la línea de pobreza. Exactamente, y los que están por arriba es porque porque tienen años de antigüedad que le permite tener un incremento salarial. Sabemos que la antigüedad llega, digamos, como pero el que recién se inicia la docencia sabe que va a cobrar salarios de miseria, eso está claro. Solo la antigüedad permite, tener un incremento que permita, poder avanzar. Pero esa es la realidad que tenemos hoy y es la realidad de toda la mayoría de la docencia universitaria y por la cual estamos peleando desde el principio de año, porque la mayoría incluso son jefes de trabajos prácticos y yo te diría que un alto porcentaje no tiene dedicación exclusiva, claro, sino que tiene dedicación semi, simple, por eso recurre a múltiples empleos. No, con lo consabido docencia, y hoy día con el transporte y con todo, por ahí sale más caro el collar que el perro, como diríamos en el barrio. Exactamente, para poder llegar a fin de mes un docente tiene que tener otros empleos, o sea, tomar horas en la docencia provincial, en ámbitos de la docencia provincial o en ámbitos privados, ya sea o de la docencia o de otro tipo de trabajo que le permita sostener el trabajo de la docencia universitaria. Claro, terminan subsidiando con otro trabajo la tarea docente. Exactamente, esa es la realidad y nos preocupa porque a futuro no vemos una expectativa de que la cosa se va a solucionar, sino que se va a agravar. Ahora, ¿qué dicen las autoridades provinciales? ¿Hablaron con las autoridades provinciales? Porque este es un problema transversal. Es un problema transversal, pero indudablemente acá los salarios dependen de la nación. O sea, acá, pero por lo menos de que hagan también fuerza en algunas reuniones. Se reunía el Consejo de Rectores. Sí, el rectorado acá de la universidad, tengo entendido que hace 2 o 3 semanas sacó una resolución, el Consejo Superior, que apoya el reclamo salarial, es decir, el pronunciamiento que impulsó el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional de Emergencia Salarial.
marcando de que realmente es así, no es que acá los docentes hemos manifestado de que nuestros salarios están por debajo de la línea de la canasta familiar, sino que el rectorado, digamos, da cuenta de que esto es así, y solicitando al gobierno que revea la situación. Bueno, ahora te hago una pregunta, los recursos que venían, porque también estaban con graves problemas de infraestructura y hasta del mantenimiento y de los gastos corrientes, ¿eso se solucionó o siguen también con las partidas demoradas? Bueno, hasta el momento el gobierno, luego de la marcha de abril, Sí. incrementó un presupuesto para gasto administrativo de funcionamiento. Tengo entendido que ese aumento que se lo ha anunciado como un aumento del 270%, pero que en realidad era una minúscula parte porque era para gasto de funcionamiento. Sí, lo nada más. reiteré hasta el hartazgo para que la gente lo entienda, porque en la parte del relato, viste, confunden con mensajes Sí, que son exactamente. verdades a medias o mentiras a medias, como prefieran. Bueno, eso tengo entendido que se lo fue depositando o se lo está depositando a las universidades, pero de manera en cuentagotas. O sea, no es que acá el gobierno dijo, bueno, vamos a incrementar el presupuesto para gasto administrativo, es decir, para que las universidades tengan para pagar la luz, por ejemplo, que habían universidades que directamente habían dejado de funcionar los ascensores, habían tenido que apagar los sistemas eléctricos y todo lo demás, pero ese gasto mínimo está siendo depositado en cuotas. Entonces, ¿qué está generando eso? Que, bueno, las universidades puedan mantener las puertas abiertas, pero no quiere decir que permita un funcionamiento, digamos, invertir en infraestructura, No, y invertir aparte en talleres, en genera laboratorio. gastos porque al pagar en cuentagotas no pueden cumplir con los proveedores y va generando deudas. Totalmente. El día viernes, mirá, sin ir más lejos, el día viernes un docente de arquitectura me contaba, no tenemos tiza. Claro. No tenemos tiza ni marcadores para las pizarras. Claro, porque al proveedor no le pagaron y no manda la mercadería. Entonces me decía, no podemos dar clases porque no tenemos, claro, materiales para poder trabajar. Entonces, ahí vemos el ajuste en el presupuesto. Una carrera que necesita sí o sí, porque son estudiantes que necesitan dibujar y necesitan tener una referencia por parte del docente, que no haya tiza para poder hacer una estructura, poder marcar y todo lo demás, ahí vemos el ajuste. Entonces, esto que es tan elemental como decir una escuela no tiene, una facultad no tiene tizas para poder trabajar, bueno, forma parte del ajuste del presupuesto que se vive a diario, y muchas veces los docentes tienen que poner de su bolsillo por esta tarea de poder dar clase, como tienen que poner de su bolsillo, recurrir múltiples empleos para poder pagar el combustible o el transporte público para poder llegar a enseñar. El tema de todas las áreas de investigación y de los institutos está llegando, pues también estaban en graves problemas financieros y económicos. Eso es tremenda la situación. El recorte en el área de la ciencia fue brutal. Hoy se bajaron la cantidad de becas, el presupuesto es mínimo. Entonces, tenemos una universidad prácticamente donde las investigaciones... ¿Se cortó? Puesto que esté destinado a eso. Entonces, esa es la realidad que estamos sufriendo. Un ajuste en la ciencia, en la técnica, en la docencia, y bueno, y ahora como también lo estamos viendo en los jubilados. Es decir, un gobierno que para presentarse con superávit fiscal, para presentarse un gobierno que está avanzando en la economía, tiene que ajustar a los sectores, reducir el gasto que son los salarios, reducir el gasto que son invertir en educación. Entonces, vemos con gravedad la situación. Por eso nuestra posición desde la ADIUM, por lo menos en los plenarios de la CONADO Histórica y en las distintas instancias que tenemos a nivel nacional, es de que acá hay que profundizar las medidas de lucha y volver a reeditar una marcha federal educativa como fue la del 23 de abril, que saque al pueblo a las calles, que saque el reclamo, que no tiene que ver únicamente con los salarios, sino con todo esto que estuvimos hablando, con la investigación, con el presupuesto para poder enseñar, es decir, en defensa de la universidad pública. Porque acá, si te ajustan de un lado, te ajustan del otro, empiezan a generar esta suerte de asfixia presupuestaria, indudablemente es un ataque a la educación pública. Sin duda. Paro general nacional entonces para el 11 y 12 de septiembre. Así es.
Así es, ya discutiremos en ADIUS y qué actividades hacemos en el marco del paro para darle un carácter activo al mismo. Mil gracias por la comunicación, como siempre. Abrazo grande. Abrazos grandes. Pasaba Anaí Rodríguez, secretaria general de ADIUM, por los micrófonos de Cuentos Chinos. Escucharon, el 70% de los profesores universitarios de Tucumán cobran menos de 500.000 pesos.